Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. Dicen que el tiempo cada vez pasa más deprisa, que según vamos creciendo, que según vamos madurando, pues nuestro tiempo también madura y esa madurez conlleva que pase pues cada vez más deprisa. Sin embargo, hace un año, aquí, en Valencia, en la Comunidad Valenciana, e incluso también en Alicante, el tiempo se paralizó. Se paralizó y se consternó, y incluso en algunos pueblos de Valencia, en los 78 pueblos afectados por la Dana, ese tiempo todavía sigue parado. Hay colegios que todavía no pueden hacer una vida normal. Hay campos de fútbol que han desaparecido. Hay viviendas que no han conseguido avanzar, que todavía siguen esperando a que rehabiliten sus hogares. Podríamos abrir muchos más frentes de situaciones en las cuales pues no se ha llegado a una normalidad. No sé si se acordarán de ese concepto de la nueva normalidad cuando estábamos en pandemia. Ahora hablaremos de una curiosa paradoja, ¿no?, en comparación con la pandemia y en comparación con la Dana. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Como digo, y empezaba pues con lo menos importante, ¿no? Dicen también que hay que diferenciar lo importante de lo urgente. Parece que a algunos se le ha olvidado lo urgente, como es que hay gente que a día de hoy en Valencia no tiene dónde reposar la cabeza. Pero lo más duro fue la gente que perdió la vida y que no ha conseguido sentar cabeza. Me refiero a esos familiares que a día de hoy siguen llorando, emocionándose al recordar a esas 224 víctimas que a día de hoy, y disculpen porque a un servidor también le es complicado no emocionarse, viendo las continuas crónicas, viendo las continuas descripciones y relatos pues que hacen de la noche, y esos mensajes de despedida que en algunas ocasiones pues no fueron, y en otras ocasiones sí que desgraciadamente fueron despedidas, y que mientras tanto, cuando ha pasado un año, ven que la cosa tampoco ha cambiado mucho, que las obras que se tenían que hacer todavía no se están acometiendo y que ni siquiera se está planteando su aprobación. No sé qué tendrá que pasar para que sentemos, valga la redundancia por lo que he dicho antes, sentemos cabeza. Y lo más triste, sin lugar a dudas, es percibir cómo la clase política ignora el sufrimiento de las víctimas, y que, bueno, han establecido como una especie de panegírico y una especie de tratamiento, espectáculo de un funeral de Estado por las víctimas de la Dana. Alguien me tendrá que explicar, por cierto, por qué el funeral de la Dana ha sido un año después. No entiendo el sentido. Normalmente cuando hay un funeral de Estado es a los pocos meses, ¿no?, por no decir en el mismo mes. Habrá que preguntar. Entiendo que el trauma y todo lo acontecido, pues a las víctimas no les apeteciese pues hacerlo a toda prisa. Pero no dejo de pensar que en nuestro tiempo está falto de hombres de Estado, falto de hombres y de políticos que den pues el do de pecho y que estén a la altura de las circunstancias, ¿no? El otro día, y precisamente por lo que decía hombres, estoy utilizando el término genérico, el término neutro, pero quién sabe
si a lo mejor si hubiésemos tenido una presidenta de gobierno, una presidenta autonómica, lo digo por lo que decía Vicente Vallés en una entrevista el otro día, pues quizá hubiese habido más inteligencia emocional, ¿no? Porque hay una sensación de que estamos gobernados por psicópatas, pues que lo único que les interesa es salir en la foto. Hay mucha gente incluso preguntándose cómo el señor Carlos Mazón es capaz de soportar dicho aquelarre o ese hostigamiento social el que presenció, por cierto, Alberto Núñez Feijóo. Es algo así, no sé si ustedes se acordarán, hablaba antes de los colegios, pues cuando acudían nuestros padres al colegio y nosotros estábamos un poco más modositos de lo normal, más nerviosos porque sabíamos de que los mayores nos estaban vigilando. Así estaba Carlos Mazón el otro día en el funeral, porque sabía que su jefe, el que va a tomar la decisión de si repite o no, estaba delante. Precisamente veremos qué pasa, veremos si este funeral ha sido también su funeral político, dado que el señor Alberto Núñez Feijóo percibió de primera mano pues el rechazo social que hay hasta Carlos Mazón, ¿no? Un rechazo social que no solo es a él, también es a los dirigentes en general. Me refiero en Valencia, ¿no? Porque no han estado a la altura, ¿no? El que más ha estado, por cierto, en Valencia ha sido el rey Felipe VI, para que luego critiquen a algunos su figura, cuando han estado más a la altura, por cierto, que todos esos que critican a Felipe VI. El caso es que hay una cosa llamativa, ¿no? Y ahora lo recomendaremos en las recomendaciones literarias que siempre hacemos. Y es que noto pues una comparativa con respecto a otra tragedia que vivimos hace no tanto tiempo, aunque parece que ha pasado una eternidad. Me refiero al confinamiento y a esa pandemia que tanto se alargó y que tanto duró y que también tantos muertos ocasionó, no solo en España sino en todo el mundo. Noto una comparativa con respecto a la Dana, porque si ustedes se fijan, se han escrito libros sobre la pandemia. Evidentemente se escriben libros sobre todo. Investiguen ustedes sobre qué hay libros y verán que hay temas de los temas y asuntos más insospechados. El caso es que en tiempos de pandemia pues hubo como una especie de silencio colectivo. Se escribieron libros pero apenas se vendieron y lo que se escribió tampoco fue muy descriptivo. Habíamos hecho como un cambio de chip. Queríamos olvidar lo que habíamos pasado. Sin embargo, en la Dana no dejan de proliferar libros, ensayos, novelas, cuentos, incluso libros de imágenes para que no olvidemos lo que ha pasado. Y seguramente tenga que ver y esté relacionado simple y llanamente porque aquí sí que podemos pedir responsabilidades. No era como en la pandemia, que prácticamente todos los países tomaron la decisión prehistórica de confinarnos en casa. No había otra alternativa. No se había planteado un dilema tal para reformar pues unos mecanismos anticuados. Sin embargo, aquí se podrían haber hecho las cosas mucho mejor. Empezando por Valencia. Porque si se fijan, aunque no fue de la gravedad que fue aquí, porque aquí no fue por la lluvia, sino por el torrente de agua que arrasó con todo, con las casas y con las vidas de cientos de personas, aquí sí que podemos pedir responsabilidades. Empezando por el gobierno autonómico, pero pasando también por el gobierno central. Aquí no se libra nadie. Y que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Como digo, nos vamos pues a nuestra librería de Alejandría particular y vamos a recomendar un libro
pues que seguro que nos sentimos muy identificados, porque creo que casi todo el mundo se habrá emocionado delante del televisor viendo los relatos y los acontecimientos que sufrieron las víctimas de la Dana. Esas vidas rotas, esas vidas puestas en pausa y que no saben cuándo, por cierto, se reiniciarán. Y precisamente de esas lágrimas de barro, que ese es el título que lleva el libro de Carmen Amarada y Maxi Roldán, cuenta pues el relato de lo que ocurrió hace un año, el pasado 29 de octubre. Un día que ha marcado, un día que por cierto no sirve simplemente ponerse esa fecha en el calendario y no sirve ponerse pues un crespón negro como homenaje. Ya estamos cansados de tanto gesto y estamos ansiosos de que haya acción y no tanto buenismo y tanto detalle que al final no representa nada. Muchas gracias por escucharnos, sean buenos, sean felices. Y un abrazo al cielo a ustedes y un abrazo al cielo para los que nos dejaron hace un año.